Muy buenas noches, bienvenidos a Con Otra Mirada. La pasada semana tuvo lugar la reunión del Foro de Davos, a la que puntualmente acudió Pedro Sánchez. En recompensa por su lacayuna fidelidad, en dicho foro se cantaron las loas de la situación económica española. Como lo oyen, Pedro Sánchez obtuvo la entusiasta aprobación de los miembros de Davos por su desempeño económico. Incluso se refirieron al caso español como un ejemplo a seguir. La lógica estupefacción de quien esté escuchando esto ilustra perfectamente cuáles son las metas de la organización de Klaus Schwab: hacernos comulgar con ruedas de molino frente a la realidad que todos nosotros padecemos día tras día y que nos está empobreciendo a pasos agigantados, disparando el coste de la vida en todos los campos, desde la alimentación hasta la luz. Pues del mismo modo, retorcido y falaz, el Foro de Davos pretende imponernos sus objetivos de felicidad universal. Les aseguro que de seguir los dictados del Foro Económico Mundial, en ese 2030 para el que nos han prometido la felicidad a través de la desposesión, seremos tan felices como boyante, justa y próspera es la economía española dirigida por Pedro Sánchez. Fundado hace medio siglo, el Foro de Davos constituye una de las principales organizaciones de entre las forjadas por la élite globalista. De hecho, en los últimos años ha tomado la delantera a todas las demás. En Davos tienen cita anual jefes de gobierno y de Estado, responsables de las grandes empresas, representantes de los principales medios de comunicación mundiales y dirigentes de las principales corporaciones industriales y comerciales, así como de las más importantes instituciones financieras internacionales. Según reconoce el propio foro y figura en la Wikipedia, el Foro Económico Mundial aboga por un mundo gobernado por una coalición de corporaciones multinacionales, gobierno y organizaciones de la sociedad civil seleccionadas en lugar de las estructuras democráticas conocidas. Dicha evolución, destinada a evitar la revolución tal y como lo ve el Foro Económico Mundial, será impulsada a través del llamado Gran Reinicio. Su fundador y actual presidente es el alemán Klaus Schwab. Schwab ha anunciado en varias ocasiones que el futuro de la humanidad pasa por las decisiones que adopte la organización que él preside. No exagera. Para calibrar el impacto del Foro Económico Mundial, conviene recordar que la Agenda 2030 está siendo impulsada básicamente por el Grupo de Davos, como una especie de emanación de la decisión de la Organización de Naciones Unidas en 2015, cuando todos los estados suscribieron los objetivos que marca dicha agenda. Estos objetivos toman cuerpo en el llamado Gran Reinicio, una gigantesca mutación mundial sostenida sobre la idea de la colaboración público-privada, algo en lo que las organizaciones globalistas insisten una y otra vez, porque todo lo que estamos viviendo, y buena muestra de ello, es el propio Foro de Davos, una colonización del espacio público a manos del poder privado de las grandes fundaciones de los multimillonarios globalistas, la mayoría de ellos norteamericanos. Davos representa el fin de la democracia, como ellos mismos admiten, así como de la libertad y la identidad de los pueblos. Una élite mundial que nadie ha elegido se arroga el cetro del poder para decidir sobre cuestiones que nos afectan a todos. Ya ni se molestan en disimular que la democracia occidental hace mucho que se ha convertido en una farsa, porque a usted nadie le ha preguntado nada ni nadie le ha explicado nada acerca de los objetivos de la Agenda 2030, el hijo legítimo de Davos. Unos objetivos que todos nosotros vamos a pagar a mayor gloria de la élite mundial. Tenemos hoy con nosotros esta noche a don Carlos Astiz. Sea tan amable de acompañarnos, don Carlos. Es un placer volver a tenerle por aquí. Nos alegramos enormemente. Muchísimas. Bienvenido hasta su casa. Gracias. Y don Javier Villamor también nos acompaña esta noche, don Javier. Igualmente, un placer contar con usted. Gracias. Siempre le traemos para estos temas, también para otros, pero sabe que es cita segura cuando hablamos de estas cosas. Don Carlos, bueno, primero vamos a recordar que don Carlos tiene su último libro, Bill Gates Reset. Había publicado anteriormente uno acerca de Soros. Igualmente exitoso, es un libro que recomiendo vivamente porque explica muchísimas de las cosas de las que vamos a hablar hoy y de las que hemos venido hablando en los últimos años y se ha venido hablando en los últimos años. Precisamente, don Carlos, le pregunto por el Gran Reinicio, por el título de esa película que se está proyectando en multitud de cines a lo largo de toda España y que está teniendo una acogida reseñable. Sin duda, es decir, después de muchos meses de intentar construir una historia, una narrativa que explicase qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está por venir, es decir, al final el equipo de Big Reset, del Gran Reinicio, ha conseguido plasmarlo en una película que se ha estrenado ya. El estreno fue el pasado 27 de mayo, me parece, en los cines Verdi de Madrid,
y a partir de ese momento se están haciendo proyecciones en multitud de cines, es decir, sigue en Madrid proyectándose, se proyecta la próxima semana en Barcelona, en Valencia, en Mallorca, próximamente también en La Coruña, en Asturias, en Oviedo, en Logroño, en Menorca, en Sevilla. Y creo que de todos modos se está convirtiendo en un fenómeno en el que por primera vez una película de cine, logra llegar al gran público, se estrena explicando la verdad o los puntos oscuros o las dudas sobre la pandemia, el COVID-19, y cómo enlaza esto con la Agenda 2030 y con todos los planes de las grandes élites globalitarias para imponernos esa dictadura a nivel planetario que pretenden, impidiendo que los pueblos puedan progresar en libertad y en democracia, y impidiendo también que las poblaciones puedan encontrar un sentido a su propio destino, un sentido nacional, intentando eliminar las naciones, las propias sociedades democráticas e incluso la destrucción de los individuos. Ese es el plan, ese es el gran reinicio real. Nos hablaba don Javier, precisamente al hilo de este asunto, de esta película, nos hacía una crítica muy favorable, fuera de cámara, muy favorable de lo que había visto él en el cine, y la glosaba, como digo, en términos de encomio. En parte he sido entrevistado en esa película, por lo tanto también agradecimientos, y sobre todo la calidad, creo que eso es algo que hay que resaltar. Ha sido una tremenda producción, una gran edición, una gran narrativa, es quizás lo que faltaba, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de estos temas no llega al gran público precisamente porque no se tiene los medios o se tiene la capacidad. Con esta película, cuando los espectadores la vean, van a darse cuenta de esa capacidad que se ha tenido, y que creo que es esencial, y sobre todo porque recoge, dentro de lo que hemos vivido en los últimos 2 años, es un esfuerzo de muchas personas para recoger un sentir general que es difícil explicarlo, como bien sabemos, en grandes plataformas. Y esta es otra manera también de llegar a través de la cultura, a través de otras formas, en este caso audiovisual, y para todos los públicos, que eso es algo también importante, ¿no? A veces estos libros, para el neófito, a veces es un poquito complicado, porque como que todo le llama la atención o todo lo sorprende, pero a través del audiovisual, cuando tienes acceso a personas importantes, a catedráticos, a que han sido personajes que han trabajado en política, en otros países científicos, es otra cosa, ¿no? Es muy diferente, y eso yo creo que es una gran labor de las personas responsables y que seguramente triunfen. Se está produciendo, en términos generales, una, digamos, no sé cómo llamarlo, pero algo así como un estrangulamiento de la libertad de expresión, hasta el punto de que cualquier discrepancia con la línea oficial suscita, digamos, las peores sospechas, ¿no? Es decir, no se puede ni siquiera digamos, expresar una mínima disidencia. El otro día, perdón por el apunte biográfico, pero me llamó mucho la atención porque, estando en la Feria del Libro, un señor de avanzada edad pasó por la caseta en la que yo me encontraba y me increpó diciendo: ¿pero cómo dice usted que la pandemia no existe? Y yo, cuando he dicho, buen hombre, que la pandemia no existe, ni se había molestado en, por supuesto, leer ni la solapa del libro, que en este caso yo firmaba, quiero decir con esto, y de verdad que me llamó la atención, ¿no? Quiero decir que existe un ambiente, una atmósfera de auténtica coerción que ejercen naturalmente los superpoderes, por llamarlo de alguna manera, pero que además arrastra tras de sí a una parte muy importante y sin duda mayoritaria, quizá no en cuanto con esa expresión, digamos, de militancia, ¿no? Pero una parte de la opinión pública. Es decir, hombre, yo creo que es que estamos en un momento revolucionario, en un momento de transformación del mundo, de nuestra sociedad, sin ninguna duda. En ese proceso revolucionario, en cualquier proceso revolucionario, hay una decantación, los dos campos, es decir, al final se van constituyendo y formando y enfrentándose cada vez más y separándose cada vez más. Y en ese proceso revolucionario, en el proceso de transformación, la disidencia es cada vez menos permitida por ambos bloques. Y efectivamente ese enfrentamiento tiende a convertirse en un enfrentamiento que alcanza todas las esferas de la vida. La disidencia está prohibida, la disidencia frente a lo que opina ese bloque dominante no está permitida en modo alguno, y en consecuencia hay que eliminarla. Pero además, no solamente eso, sino que la contrapartida es también muy llamativa, y es quizás lo más llamativo. Es decir, lo que era hasta ese momento, hasta ahora, de la posibilidad de ser de libertad de expresión, de poderte expresar dentro del marco de lo que serán los poderes establecidos, se va liquidando cada vez más, porque efectivamente toda disidencia pone en riesgo el proyecto en conjunto.
Es decir, cuando alguien está planteándose dudas sobre el proceso de vacunación, sobre la utilidad de respirar tus propios desechos teniendo que llevar la mascarilla obligatoriamente en lugar de respirar aire puro. Es decir, toda duda ya es cada vez menos aceptable. Porque cada vez el enemigo también, es decir, esos poderes se dan cuenta de que no solamente están enfrentados a un bloque que es cada vez mayor, sino que además son cada vez más débiles, a pesar de lo que pueda parecer, por el enorme potencial que tienen, porque estamos hablando de los grandes 1000 millonarios del mundo que controlan prácticamente todas las instituciones. La realidad es que la disidencia, y el COVID-19 ha servido para eso, es decir, se ha incrementado. El COVID-19, todas las medidas coercitivas que han tomado los gobiernos bajo la inducción de los organismos supranacionales controlados por esas élites globalitarias, se encuentran con que efectivamente ha logrado despertar a mucha gente. Mucha gente ha empezado a observar dudas. Es decir, el proceso revolucionario, la revolución empieza cuando alguien duda del discurso dominante. Cuando alguien empieza a dudar del discurso dominante, termina dudando del poder dominante y intentando organizarse para resistir ese poder que quiere aplastarte. Yo creo que eso es lo que está pasando, eso es lo que ha pasado con el COVID. Y en ese sentido, hablaremos supongo después, el discurso de Soros ha reflejado ese pesimismo, esa sensación de derrota, desde mi punto de vista, que tienen ya una parte muy importante de las élites globalitarias, porque efectivamente sus planes no han salido como ellos pensaban, ¿no? En ese sentido, en la Feria del Libro también estaremos ahí el día 3, creo que firmo yo los libros sobre Gates y Soros, o sea que allí nos veremos con todo el que quiera. Esperemos que no le increpen a usted y si lo hacen que por lo menos tomen por referencia algo que usted verdaderamente sí haya dicho y no algo que él pueda imaginar, como este buen señor decía. Pero al hilo de este asunto, don Javier, claro, el problema no es que la disidencia lo conforme, digamos, un determinado pensamiento, sino el mero hecho de la duda. La duda ya es revolucionaria, la duda ya es desafección, ya es deslealtad. Este es el punto al que hemos llegado. Bueno, usted lo sabe perfectamente, porque usted le han clasificado en temas variados, en el lado oscuro, y bueno, lo último ha sido lo de Rusia, ¿no? que sale en un listado de 16 personas. Sí, formando un listado muy heterogéneo. Un listado muy heterogéneo, efectivamente, pero que en algunos casos sí puede ser gente que haya manifestado una incondicionalidad hacia Rusia, en lo que, por cierto, están en su derecho, pero en su caso usted lo que plantea es una serie de dudas razonables. Bueno, la duda le ha llevado a engrosar el listado. Como en todo, primero, a ver, es mi labor. Soy periodista, si no pusiera en duda primero lo que escucho, no estaría haciendo el periodismo, ¿no? Es decir, y quizá también por deformación profesional soy como soy, he tenido esa educación crítica con todo lo que me rodea, pero aparte de eso, al hilo de lo que estábamos comentando, que también tiene que ver, ¿no? A mí me llama mucho la atención el comportamiento social de masa, ¿no? No soy psicólogo, ni mucho menos, pero sí que he leído estudios, por ejemplo, de programación mental mediante trauma, control de las conductas, precisamente este sistema en el que estamos de hipercomunicación, va muy enfocado a eso, ¿no? El tema cultural, musical, cine, consumo, productos, de cómo nos van conformando una forma de ver la realidad hasta el punto en que sin saberlo estamos defendiéndola o saltando de manera crítica. Y eso también, bueno, eres historiador, por supuesto lo sabes, ha pasado siempre ha habido una persecución del disidente. Lo que me llama mucho la atención ahora es que, a menos en Occidente, ¿no? Bajo ese paraguas en el que estamos de una supuesta democracia, de una supuesta libertad, la persecución existe y es real. No te matan como antaño, te matan socialmente o van a por ti o van de otra manera, pero la disidencia es perseguida. Afortunadamente, dentro de los propios sistemas en el que estamos, hay herramientas que permiten saltarse eso y al hilo de lo que estabas diciendo ahora, Carlos, ellos han tomado nota y precisamente también podemos decir que tienen prisa, ¿no? Todas estas reuniones del Foro Económico de Davos de los últimos 3 años, antes de la pandemia, durante y después, va muy enfocado al control de la narrativa. Precisamente este año John Kerry decía que lo principal era el control de la narrativa. Ellos saben que están perdiendo ese control y por lo tanto están haciendo todo lo posible para controlarlo. Es decir, en este caso control de medios de comunicación, en fin, como sea, pero saben que ya el poder, ese hilo conductor entre el poder y la masa se ha roto hace tiempo, o al menos se ha roto. Podemos hablar del 11S, podemos hablar después de la crisis de 2008, o sea, hay muchos condicionantes en el siglo XXI que han servido para eso. Pero creo que también esta última pandemia o la crisis sanitaria, como queramos llamarlo, y todo lo que ha condicionado a nivel global ha sido ya la gota que ha colmado el vaso. La situación desde el punto de vista de los que felizmente ha denominado don Carlos Astiz como globalitarios, la perspectiva es sin duda buena en términos generales, pero es verdad que ha surgido una disidencia con más fuerza seguramente de la que ellos esperaban por todo el mundo, ¿no? Hay quizá por eso, aunque no sea la única razón, pero también quizá por eso
¿os parece que hay una tentativa de acelerar los procesos por parte de los globalitarios? Es decir, ellos tienen esa fecha mágica, 2030, 2030, y sin embargo desde muchas instancias globalistas se está reformulando ese horizonte y diciendo que se puede conseguir mucho antes. Yo creo sinceramente que ellos, a pesar de todas las declaraciones propagandísticas o publicitarias de podemos acelerar, similares, para mí el discurso de George Soros en la cena de Davos de hace 3 noches o 4 fue muy llamativo. Es decir, cuando el tipo dice, corremos un riesgo serio, tenemos un colapso económico en previsión y además lo es tan importante, corre tanto riesgo nuestro proyecto realmente, el suyo, que tenemos que incluso obviar por ahora el cambio climático y todo lo que va aparejado. Eso ha sido, don Carlos, permítame que lo subraye, eso ha sido, en mi opinión, segundo absolutamente lo que dice, algo absolutamente sorprendente, porque se había recorrido una gran parte del camino del cambio climático, la gente estaba, vamos a llamarle así, concienciada, por decirlo de alguna manera, y es muy sorprendente lo que ha trascendido del discurso de Soros, efectivamente. Es decir, que llame la atención sobre que el cambio climático hay que aparcarlo de momento porque parece que las cosas les vienen mal dadas. Claro, es que ese control de la narrativa de la que hablaba Javier, yo creo que es efectivamente una parte esencial de todo el proceso. Y lo que estamos viendo es que cada vez más gente duda de lo que ve en la televisión. Por supuesto, todo el rollo de la pandemia, todo el asunto de cómo se ha tratado, el control social, el control de los medios de comunicación, el control de los grandes medios de comunicación, excluyendo cualquier duda posible, excluyendo a cualquier voz que no dijese exactamente lo que querían. Es una cosa llamativa, todos los españoles hemos podido ver cómo Televisión Española, Antena 3, Telecinco, tenían no solamente los mismos temas, sino que enfocados de la misma manera, en el mismo orden, con los mismos titulares, lo cual es imposible si no hay una orden centralizada. Y eso ha hecho dudar a muchísima gente. Mucha gente que no dudaba en absoluto ha dicho, ¿por qué todos tienen ese interés? Y eso ha llevado, por ejemplo, a que miles y miles o millones de personas en todo el mundo no se hayan inoculado los productos estos que eran supuestas vacunas, sino que además también ha empezado a organizarse. Hay una cosa que es muy importante y también refleja un poco el planteamiento que ha hecho tanto Bill Gates como el propio Soros sobre la posibilidad del proceso de cambio, de un cambio que no es el que ellos intentan, que no es su gran reinicio, sino precisamente el gran reinicio de la democracia, de la construcción social, de la construcción nacional, porque empieza a haber ya, y lo acabamos de ver este fin de semana en Colombia, empieza a haber fuerzas que denuncian el proceso, que denuncian esto está pasando aquí, esto está afectando también a Colombia, y de repente todas las previsiones de Petro va a ser el presidente en la primera vuelta se van al garete. ¿Por qué? Porque hay fuerzas, las sociales, hay partes más importantes cada día de la población que ya no aceptan ese discurso, que no se lo creen, que no se lo tragan y están organizándose para también dar una respuesta política, porque el proceso de cambio que necesitamos empieza también en el terreno político. Y yo creo que esto lo estamos viendo y por eso es muy importante ese clima pesimista, esa visión, decir, oye, estamos cerca de la derrota, no nos han derrotado, pero estamos cerca de la derrota que transmitía George Soros en esa cena precisamente a los suyos, ¿no? A los adeptos. Luego hay que tener en cuenta que, que esto que nos está vendiendo es un producto. Es decir, como todo producto en el mercado, primero hay que sacarlo y luego hay que perfeccionarlo. Esto es un reciclaje de varios productos que se han intentado en las últimas décadas por parte de la ONU. Hablamos de la Agenda de Milenio, o los 8 puntos que luego han sido 15, luego 30. Algunas instancias de la ONU han reconocido que a 2030 no se llega. Por ejemplo, estoy dando un curso online sobre el tema de Agenda 2030, me estoy metiendo en todas las bases de datos. Prácticamente todo el mundo en general no ha suministrado los datos necesarios para tener una base general. Porque la Agenda 2030, cuando te metas a estudiarla, no es tanto la imposición de unos puntos, sino un paso previo de recolección de datos. Datos que no se habían recogido hasta ahora, obviamente con un fin de homogeneizarlo o de controlarlo, ¿no? Pues ahora están en fase de recolección de datos y gran parte de los países no las han suministrado, por eso no se va a llegar en principio a 2030. Luego, con el cambio climático, la obsesión por el cambio climático, la guerra de Ucrania ha servido para darse un bofetazo, porque ahora estamos comprando de nuevo carbón, estamos reconociendo la energía nuclear como energía verde, de nuevo el gas también como energía verde. Es decir, se está viendo que hay un proceso, una transformación, lo que llama Klaus Schwab, por ejemplo, la cuarta revolución industrial, que es la fusión entre entes biológicos, es decir, nosotros, dispositivos digitales y el mundo digital, que no se puede alcanzar tanto como pensaban, ¿no? El objetivo en este caso de Europa es convertirlo en una especie de productor de energías verdes, etcétera, etcétera, que no se va a poder alcanzar. Recordemos también que el Foro Económico Mundial está en pie desde el año 1971 y el mismo presidente Klaus Schwab lleva siendo presidente 51 años.
Lo curioso de esto es que es una entidad privada que ha servido para manejar los tentáculos de la sociedad. A mí me gusta llamarlo como el acto de relaciones públicas de lo que era Bilderberg, ¿no? Hace unos años el morbo de Bilderberg, que se reunía en secreto, es gran parte del mismo grupo, solo que se encuentran con empresarios, políticos, etcétera, muchos de los cuales también pueden comprar la entrada. Hay no de los grandes empresarios, pero hay cierto número de asistentes que pagando, que en su momento eran $200.000, al igual es un poco más, puedes acceder ahí. Es una forma de conectarte con la élite global para poder llevarla a cabo. Muchas veces nos critican a nosotros, ¿no? Diciendo, es que pues, los conspiranoicos dais todo por hecho. No. Hablamos de que esto es multifacético, que completamente es heterogéneo, que no se está avanzando en todos los lados porque es imposible, tiene sus fallas, pero hay que reconocerlas. Y en este caso el Foro Económico Mundial, ese encuentro anual, sirve para planear, corregir, planear, aplicar, corregir, planear, aplicar, corregir. La realidad, don Javier, es que a los que puedan ser o podamos ser llamados conspiranoicos, el transcurso de la historia nos va dando la razón. Es decir, a mí me han mirado como si estuviera efectivamente loco durante mucho tiempo porque hablaba de Club Bilderberg, por ejemplo. La gente creía que no existía, que era una cosa pues de Daniel Stulin y que contaba de cosas muy raras, de que se reunían tal, pero ¿cuándo pasaba eso? Tal? Y bueno, decían, esto es ya casi público, es decir, ya en los 90 era casi público. Ha pasado un par de veces en España, en hoteles en España. O sea, efectivamente. Y el sorprendente cambio... La gente que no quiera saber, la gente que no sepa a estas alturas es porque no quiere saber o porque no se molesta en saber. Pero todo esto no es nada, bueno, iba a decir raro, hombre, un poco raro sí es. Eso de que una élite mundial quiera dominar el mundo es un poquito raro, es como de película de buenos y malos, todas estas cosas, pero que es un hecho político, sociológico, histórico en estos momentos. Está sucediendo eso. Y mi pregunta, al hilo de eso, que es lo que ha dicho Javier, es que da la impresión de que Davos, de que el Foro Económico Mundial se ha constituido como el vértice de la pirámide. Es decir, antes había un montón de organizaciones que siguen existiendo. La trilateral. Está la trilateral, está Bilderberg, por supuesto el CFR. El CFR, que es la madre de todas, y verdaderamente la casa madre, podemos decir, pero es en el Foro Económico Mundial, ellos mismos, y si usted que está viéndonos en casa duda al respecto, métase en su página web o vaya a su Twitter y verá cómo blasonan de que dirigen el mundo. Es que el Foro Económico Mundial, señores, presume de que lo que usted haga, diga o vote es irrelevante, de que una élite mundial va a dirigir el mundo, ya está dirigiendo el mundo. Esto no es conspiranoico y si lo es, échenle la culpa al Foro Económico Mundial, no a nosotros. Yo creo que además hay un aspecto que es muy importante. Es decir, el Foro Económico Mundial ha sido precisamente el gran inductor de los nuevos liderazgos, de los liderazgos blandos en la gran mayoría de las democracias occidentales. Es decir, hay que tener en cuenta no solamente que ha impulsado, igual que lo ha hecho la Open Society de George Soros con el mismo fundador, ¿no? Es decir, toda una serie de transformaciones sociales y políticas, fundamentalmente políticas, en Europa Oriental, pero también aquí. Hay un aspecto que a mí me parece muy importante y está muy bien pensado, que es el de los jóvenes líderes globales. Me parece que reunir a cientos de personas que empiezan a destacar en sus áreas de negocio o en sus áreas de actividad, que además tienen una proyección política o quieren tenerla o piensan las élites que pueden tenerla, tienen un foro anual en el que se van conociendo, en el que vas conociendo además su grado de sumisión, su grado de falta de escrúpulos. Un ejemplo es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es hijo de Davos o hijo de Soros, sin ningún ánimo peyorativo, sino, y claramente es alguien formado a su imagen y semejanza, que se somete, y eso es la gran virtud que tiene Pedro Sánchez, está sometido por completo a los globalitarios. Lo que le diga Soros es lo que se hace. La segunda cuestión es su falta de escrúpulos. Es decir, no tiene ningún problema en mentir con claridad, es decir, en decir una cosa ahora, dentro de 10 minutos la contraria y no se le mueve músculo porque realmente no hay ninguna urdimbre moral que le diga, oye, es que estás mintiendo, le da igual. Es decir, si eso viene bien a los objetivos momentáneos, se aplica sin ninguna consideración. Yo creo que este es un aspecto muy importante que además empieza a mosquear a la gente, a empezar a sembrar dudas. ¿Cómo es posible que estos supuestos líderes mundiales tengan tan poca sustancia detrás? Lo hemos visto como esa falta de
sustancia llega a Nadia Calviño, que venía como la gran formada de todo un gobierno lleno de faltas de formación, ¿no? Y resulta que ninguna de sus cifras merece la pena de ser tenida en cuenta, ninguna de sus previsiones, ninguna de sus palabras. Ya nadie se puede creer lo que diga Nadia Calviño. Hace mucho que nadie se puede creer lo que diga Pedro Sánchez. Pero además es que solo puedes entender lo que hacen, solo puedes entender esa falta de escrúpulos en un proyecto de destrucción social, de destrucción nacional, porque es que están al servicio de aquellos que quieren destruirnos, porque ese es el proyecto real. El proyecto real no es hacerse más ricos, que también, no es tener más poder, que también, es precisamente destruirnos como individuos, como una sociedad que está estructurada, históricamente formada, que forma una nación. Es decir, ese proyecto de liquidar individuos, sociedades y naciones es el núcleo central del proyecto que estos quieren. Y su sustitución de la democracia, de las libertades, de la propia actividad social y nacional por lo que decidan ellos en sus conciliábulos. Pues vamos a ver precisamente a Pedro Sánchez en Davos hace casi horas, hace escasas fechas. Creo que lo tenemos ahí, ¿sí? Pedro Sánchez, Davos. The complementary vision between the European Union and NATO. I think that one of the biggest mistakes that Putin has made is to underestimate the reaction of NATO and the European Union. And of course, in Spain, we are going to accelerate all the parliamentary process in order to fulfill with our commitment with these two countries that are, of course, very important, not only for NATO, but also for the European Union stability. Yes, actually, well, I think that since we started 4 years ago, together with the enterprises, with the private sector, to draw and to imagine energy transition in Spain. Bueno, pues como decíamos al comienzo, en el editorial, por increíble que parezca, la política económica de Pedro Sánchez ha sido favorablemente glosada, es que es difícil no reírse, en Davos, con lo que estamos pasando aquí, en una de las peores coyunturas económicas que recordamos, y que le pregunten a Pedro Sánchez, además, en términos de, por favor, revélanos cuál ha sido la clave para que España vaya como va, que hubiera podido decir, pues tener a un presidente tan inútil como yo, pero es verdaderamente sorprendente. Es decir, ya sabemos que es uno de los suyos, pero es que ni guardan las formas. Antes se guardaban más. Yo creo, perdona. Dale. Yo creo que no, que realmente esto es lo que nos quieren vender los medios de comunicación españoles. Todos ellos, o la inmensa mayoría, financiados por el gobierno con nuestro dinero. Sí, claro. Tenemos unos medios de comunicación que no son medios de comunicación, son medios de propaganda. Nuestros periódicos, nuestros diarios, los principales diarios son el Pravda soviético. Todos dicen lo mismo porque les paga el mismo dueño. En el caso de Davos, no es que Davos le haya felicitado, simplemente ha hecho lo que tenía que hacer, es decir, llevarnos al borde del precipicio, en la ruina, intentar dejarnos en la ruina y que no tengamos posibilidad de reconstruir nada. Yo creo que eso, además, es un fracaso porque todas las encuestas reales, no las que se publican, que son en general publicitarias, todas las que dicen que el Partido Socialista corre el riesgo en España, en unas zonas más que en otras, pero corre el riesgo en España de terminar desapareciendo como está desapareciendo en Francia, como está desapareciendo en otros países. Y yo creo que eso es parte del fracaso, porque cada vez hay más gente, lo vamos a ver ahora en Andalucía, el 19 de junio, ¿no? La gente ya no se traga ese proceso, ya no se traga que te digan, no, es que estamos en un proceso clarísimo de ir hacia la Agenda 2030 y el cambio climático, y dice, oiga, si no vamos a tener ni con qué calentarnos este invierno, ¿de qué me está usted hablando? Mientras, ¿qué es lo que le están aplaudiendo ahí? ¿Por qué están diciendo que es un gran líder? Aunque no haya nadie en la sala donde está dando su discurso, porque realmente es el ejemplo de la sumisión que quieren obtener de todos los líderes europeos. Porque este señor hace cosas como en un momento de crisis energética, no solamente paraliza centrales térmicas, no solamente liquida las centrales energéticas que tenemos, sino que además las dinamita para que no podamos volver a utilizarlas a corto plazo. Y eso es precisamente ponerse al servicio de la destrucción de tu país a manos de esos enemigos de tu país, ¿no? A mí me gusta, dentro de lo que hago de periodista, me gusta mucho analizar la comunicación, ¿no? Los mensajes, lo que se lee entre líneas. Cuando les llevas un tiempo estudiando y les sigues, quizás sea más fácil, obviamente, que para el ciudadano normal, pero cuando
si volvemos a ver esto, el ciudadano, el espectador que lo vuelve a ver en casa, después vas a las fuentes y te descubres que esto no es de Pedro Sánchez. Es decir, esto que ahí donde vemos que es una gran campaña de comunicación, son maestros de la comunicación, nos enfrentamos obviamente a gente que manipula absolutamente y de manera perfecta, constante, y esto que está diciendo Pedro Sánchez ahora, la transición energética, y del año pasado lo que planteó, que llevó al Foro Económico Mundial el nuevo contrato social, no son cosas suyas, no son ideas suyas. No, claro. Pedro Sánchez está representando o está llevando a cabo, como si fuera algo político, una idea que está plasmada en libros, varias ideas. Primero, en lo de transición energética, obviamente ya lo sabemos, en 2 libros, COVID-19 el gran inicio, y en el de Bill Gates, cómo evitar el desastre climático, que salió el año pasado. En el COVID-19 el gran inicio, julio de 2020, por cierto, 5 meses después de que se estallara la pandemia, que plantea un reinicio, un reseteo mundial macro y microeconómico, que cualquiera que piense un poquito más allá, quizás sea algo complicado presentar un reseteo mundial en 5 meses, es decir, que podemos entender que ha habido un trabajo anterior. Ahí hablaba Klaus Schwab y Thierry Mayeret de que era necesario la transición energética, el cambio climático como, junto con el COVID, ese barniz que va a permitir toda esa transición, y segundo hablaba también de un nuevo contrato social. Es decir, que esto ya se está escrito desde hace 2 años. Luego van los actores a las esferas públicas a transmitir esa idea. Y eso es lo que te das cuenta cuando llevas años y años leyéndoles, escuchándoles y sobre todo leyendo. Porque algo que mucha gente no entiende es que esto no es una conspiración extraña, oculta a los ojos de la gente, es una conspiración a los ojos de todo el mundo. Porque lo dejan por escrito. El Foro Económico Mundial plasma en su página web todo lo que van a hacer y todo lo que quieren hacer. Este año, por ejemplo, uno de los 9 puntos más importantes están plasmados en la web, ¿no? El resumen para todos aquellos que no quieran tragarse todas las conferencias. Uno de aquellos puntos era, vamos camino a la regionalización de las economías y de las cadenas de suministro, que también está plasmada en el libro COVID-19 el gran inicio hace 2 años. Lo que pasa que lo plantearon como consecuencia del COVID, ahora es como consecuencia de la guerra de Ucrania. Por eso podemos entender que hay procesos que están en marcha lentamente, que quizá no se cumplan en el tiempo, pero que poco a poco lo están haciendo. Ucrania, bueno, la guerra de Ucrania, a la que se refería también Pedro Sánchez, en fin, mueve un poco a la risa ver un personaje tan vacuo como Pedro Sánchez, que no tiene ni idea de lo que habla. Naturalmente no son palabras suyas, se las ponen, sin duda ninguna, pero que se permita como proponerse a sí mismo en un plano de superioridad sobre Putin y diciendo, bueno, ¿en qué te has equivocado, pequeño Vladimir, si me hubieras consultado, ¿no? Es una cosa un poco, bueno, al margen de que está hablando de que no se esperaba a Putin una reacción como la de la OTAN y la Unión Europea. Quiero recordar que hace horas, literalmente horas, la señora von der Leyen acaba de decir que tenemos que volver a comprar el petróleo a Rusia, porque si no Rusia lo va a vender más caro en otros mercados. Bueno, y va a ganar más dinero. Esto es, de verdad, estamos en manos de una especie de mixtura de locos, de gente que, en fin, moralmente loca, como decían los antiguos, la locura moral, ¿no? Es decir, gente que quiere lo peor para sus pueblos y gente que está al dictado de intereses que pasan para realizarse por la destrucción de nuestra libertad y de nuestra identidad. Es que si no, es imposible entender esto. Eso es meter el mensaje sea como sea. Estaba viendo una entrevista a 2 activistas africanas, obviamente desconocidas, que decían que la guerra de Ucrania ha agravado la crisis climática. Da igual el cómo, siempre es llegar a mí. Sí, claro. Y eso creo que es llamativo. Y luego, bueno, podemos entender también estos movimientos de Pedro Sánchez. Lo de Saint-Denis, en fin, lo que pasó, las agresiones múltiples perpetradas por magrebíes a los hinchas del Liverpool y del Real Madrid. Por ahí ha salido la idea, y algunos comentaristas han hecho eco de ella, de que está organizado por Putin. Bueno, también hay intereses, aquí se puede entender. No, lo digo en serio, ¿eh? Este mensaje muy soberbio de Pedro Sánchez sobre la OTAN lo podemos entender en una campaña que está llevando a cabo el presidente, porque según sus círculos plantea que pueda ser el siguiente secretario general de la OTAN. Sí, es su destino. Y claro, los regalos, aquellos siervos, como bien dices, ¿no? Los que han cumplido con creces los objetivos para los que han sido elegidos, obviamente tienen sus recompensas, ¿no? Bueno, en su caso, por ejemplo, Trudeau, si no me equivoco, estuvo en ese grupo de jóvenes líderes, sí. Ahora es presidente de Canadá. Macron. En fin, Macron. Que bueno, que nada es casual, ¿no? En política nada es casual, y creo que esto cuanto antes nos demos cuenta mejor. Hombre, no sería el primer socialista que es secretario general de la OTAN. Yo creo de todos modos que Pedro Sánchez no quiere algo que le haga trabajar un poco más. Es decir, yo creo que él opta más, yo creo, a un encarguito como Consejo de Europa, sustituir a Charles Michel,
que es el Consejo de Europa, una serie de reunioncitas, salir de vez en cuando. Comer bien. Claro, queda cerca. cobrar un sueldito. Viajar gratis. Y tal, y ir en Falcon para arriba, para abajo. Pero yo creo que no es su objetivo la OTAN, que de repente hay un conflicto, no sé qué, la gente te protesta. Consejo de Europa, ¿cuántas manifestaciones ha habido contra el Consejo de Europa? Ninguna, contra la OTAN unas cuantas. Pero yo, aparte de las bromas, que yo creo que efectivamente Pedro Sánchez no tiene más sustancia que la del esclavo sumiso que sirve bien a sus amos, y que creo en ese sentido que van a premiarle por esto, con lo que decía Javier. A mí me parece que hay algunas cuestiones importantes también en este foro de Davos. Una cuestión, y tras la pandemia, con la guerra de Yugoslavia, hay un aspecto que ha señalado Soros que me parece muy importante. Y es la ruptura de ese foco que había sobre cuáles son los polos de poder. Es decir, la aparición como un foco de poder consolidado de los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que precisamente tras la pandemia, tras la guerra de Ucrania, se está constituyendo el acercamiento de China con Rusia y con la India, que eran enemigos. Es decir, India era el enemigo tradicional de China y aliado de Rusia. Es decir, sin embargo, ahora hay un acercamiento de tal manera que podemos estar asistiendo precisamente a la constitución de un nuevo foro multipolar que pone en riesgo el diseño de lo que va a ser el mundo para estos globalitarios. Y en ese sentido también eso refleja el pesimismo de Soros en la cena. Es decir, tenemos un foco que estábamos intentando controlar, que era, este es el foco de poder, el único poder que va a haber en el mundo es esas grandes estructuras supranacionales que controlamos en última instancia nosotros, y de repente nos aparecen estos, que son países grandes, con grandes poblaciones, con grandes recursos naturales, intentando constituir un foco de poder alternativo al nuestro. Y eso me parece que es muy importante, porque en ese foco de poder alternativo nos encontramos a la gran fábrica del mundo, que es China, y el gran depósito de recursos naturales en un solo país, que son Brasil o Rusia. Y ahí me parece que hay que tener en cuenta que este gobierno y la oposición que tenemos en España, toda la oposición, prácticamente toda, con alguna excepción honorable, es que están colocadas en ese bloque. Sí. Es decir, yo creo que el papel de independencia de España, de todos los países, es decir, la constitución de grandes entidades supranacionales sobre la base no de la sumisión a poderes supranacionales y entidades supranacionales, sino la colaboración entre naciones soberanas, libres e iguales, me parece que son las dos alternativas. Igual que a nivel nacional está entre los que se quieren someter a poderes extranjeros o los patriotas. Yo creo que esa disyuntiva es también un reflejo de esa ruptura de bloques, de ese proceso revolucionario en el que cada bloque se está decantando más, ¿no? Y en este terreno, coincidiendo con lo que decía Javier, me parece que es muy importante empezar a desenmascarar los medios de comunicación, que no son medios de comunicación, son medios de censura. Es decir, hay un ejemplo, la matanza de los niños de Texas. ¿Por qué se ha ocultado a la población? Pero no solamente en España, en prácticamente todo el mundo occidental, que el asesino era un tipo que tenía problemas, que estaba en un proceso de conversión trans, que era un trans. Es decir, ¿por qué? Porque odiaba la escuela que le había hecho sufrir, odiaba a los niños por el hecho de serlo. Es decir, ese igual componente, que se oculta la procedencia de lo de Saint-Denis. Claro, efectivamente. Cuando igual, no encaja en el relato oficial Justo, ¿por qué se oculta que los agresores de Saint-Denis eran magrebíes y africanos? ¿Por qué? Es decir, estás ocultando, igual que el virus del mono, ¿no? Te resulta que, claro, el otro día Televisión Española decía cosas tan ridículas como esto procede, el forma de contagio es las relaciones sexuales de los hombres con otra persona. Eran con otros hombres porque eran homosexuales. Obviamente. Eso no es una cuestión peyorativa, es una cuestión de definición, de descripción. Es decir, que el periodismo se está convirtiendo en el propagandista, en el vocero de los amos. Y eso deja de ser periodismo, se convierte en algo mucho más cercano al servilismo y a las rodilleras, ¿no? El pesimismo de Soros y de Davos entonces tendría que ver, que es, en fin, una idea en la que estamos muchos, tendría entonces que ver con el papel que ha desempeñado la OTAN y Estados Unidos en su acoso a Rusia, que ha llevado a esta a echarse en brazos de China, y estaríamos en ese caso en la creación, en este momento históricamente considerada la palabra momento, estaríamos en la mutación del orden mundial, del orden internacional, de un mundo
unipolar, prácticamente con una sola gran potencia como era Estados Unidos hasta ahora, por mor del fin de la Unión Soviética, del bloque del Este a partir de 1990-91, y ahora en el surgimiento de un mundo multipolar y básicamente dividido en dos grandes bloques, uno el atlantista y otro esos BRICS, Rusia, China, India, Sudáfrica, Brasil, básicamente, bueno, que estaría, digamos, dando lugar a que emergiera un panorama geoestratégico completamente diferente y, por cierto, muy lesivo para los intereses atlantistas, y en ese sentido habría que decir que los halcones de Washington se han pasado de frenada en su acoso a uno de sus miembros, a Rusia. Se les ha ido la mano, por decirlo de alguna manera, y ahí tenemos el pesimismo de Davos. Yo no me creo del todo ese pesimismo de Soros ni de Davos. Primero, Soros, 2009, Financial Times, en una entrevista, lo digo siempre porque es que me llamó mucho la atención. Decía, China debe hacerse con el control del orden mundial, así como se le ha hecho a Estados Unidos a través de los pactos de Washington. Ya se habla de unos pactos de Pekín con la nueva ruta de la seda, que es conformar esas relaciones comerciales favorables a China como las ha tenido Estados Unidos hasta ahora. Recordemos también que en las últimas 2 ediciones del Foro Económico Mundial, Xi Jinping ha sido invitado. El año pasado fue el invitado de honor. Xi Jinping dijo además, el mundo como lo conocemos se ha terminado, la globalización ha terminado. Coincide, repito, con el libro Klaus Schwab cuando habla de la regionalización de las economías y de las culturas. Pero, perdón, Javier, son globalizaciones. Si quieres podemos hablar de globalización. Sí, pero son globalizaciones diferentes. Por supuesto, por entero. Es ahí la clave. Primero, el auge de China sirve como excusa para aplicar políticas totalitarias en Occidente. Lo estamos viendo, los controles sanitarios, los controles del pasaporte digital que nos va a implantar. Ursula von der Leyen ya lo ha defendido en el Parlamento de Bruselas. Obviamente no lo van a vender como un control de buen ciudadano, nos lo van a vender por el cambio climático, como lo están haciendo, pero son las mismas políticas. Es decir, ya sirve China como excusa para totalizar o hacer una dictadura global al resto del mundo. Pero luego también obviamente hay unos grandes beneficios. China ha servido unos grandes beneficios a los grandes multinacionales, ¿no? De ahí la exportación o cómo se ha trasplantado toda la economía, toda la producción a China, eso obviamente ha favorecido a los grandes multinacionales y no a los trabajadores. Pero luego es que se habla de esa regionalización y ya se está hablando precisamente de ese statu quo entre dos grandes polos, China y Estados Unidos. Estados Unidos con un sistema supuestamente liberal, democracias liberales, etcétera, etcétera. China con una exportación más económica que política, con una forma de esa socialista china de hacerlo, pero en la que no se entromete en el quehacer de los países, como hace, por ejemplo, los anglosajones, ¿no? Se entrometen en la política interna. China lo que ofrece en muchos casos es, oye, yo estoy en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que hago va a ser vetar todas las resoluciones que vayan contra tu país. Y eso es lo que está ofreciendo, por eso también China está ganando mucho aspecto. Vamos más enfocado a eso, en el que seguiremos consumiendo como hasta ahora, obviamente reducidos por lo que llaman el cambio climático, tenemos que reducir nuestra huella de consumo, pero la idea, incluso ya en algunos documentos, es que tendremos 2 mundos, con 2 formas de pensar, con 2 internets, con 2 economías. En un mismo mundo, 2 potencias luchando entre sí, con todo ese paraguas de países bajo de ellos. Hombre, yo creo que es que también, efectivamente, los bloques no son homogéneos. Que hay unas contradicciones internas, hay contradicciones entre ellos, por supuesto. Es decir, hay algunos aspectos muy importantes desde mi punto de vista. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el ataque en este momento de Rusia a Ucrania no es un ataque, es decir, que haya salido de la nada. Desde mi punto de vista, ha estado recibiendo por parte fundamentalmente de los servicios secretos occidentales información errónea, información que le ha confundido, que le ha empujado a la guerra, es mi opinión, hasta el extremo de que ha entrado en una guerra con unas condiciones que no eran las que había en realidad, absolutamente confundido de lo que se iba a encontrar. Y eso es lo que ha hecho que una guerra que estaba planificada por parte de los propios rusos para una semana lleve 3 meses y no se vea que el pronto terminar, ¿no? Yo creo que además hay una serie de factores que efectivamente, es decir, Rusia, ¿qué es lo que se ha encontrado? Se ha encontrado en una situación en la que tiene que elegir si tiene algún aliado. Y realmente lo que tienen enfrente son un enemigo común, que es el que ha intentado empujarle en el proceso de vamos a seguir rompiendo Rusia. Eso es lo que ha empezado a percibir, desde mi punto de vista, China, de lo que cabe esperar si no si no ponía manos a la obra, lo que cabía esperar de lo que le esperaba con los globalitarios.
la ruptura de la propia China, de la propia nación, el volver de nuevo a excitar, y hay algunos indicios en ese terreno, algunas entidades ligadas a George Soros y a su Open Society, con las minorías en China, para romper la unidad nacional china, y eso les ha puesto de los nervios. Por eso de repente resulta que el señor que era el invitado el año pasado ya no es el invitado hoy, y el que era aliado hace 12 meses ahora es el enemigo que posiblemente hay que batir. Yo creo que además hay otro elemento muy importante, y es el despertar de una gran parte de la población que no ha aceptado el discurso globalitario mayoritariamente impuesto a través de los medios de comunicación, y que además está encontrando reflejo político, y esto me parece muy importante. Especialmente en Europa están creciendo, y lo vemos elección tras elección, aquellas fuerzas políticas que dicen que primero descubren y señalan a Soros, los globalitarios, como el enemigo. En segundo lugar, están recogiendo la idea de la soberanía nacional, el patriotismo, la construcción y defensa de lo que es la sociedad occidental, con la familia, la pareja, todo ese proceso que además está viendo también un reflejo en América, las leyes en defensa de la vida de algunos estados norteamericanos, las leyes o los movimientos en defensa de la vida, de la soberanía nacional, de la familia en Iberoamérica. Todo esto en la propia India ha movido el tablero de tal manera que dice, sí, ahora Rusia tiene tantas dificultades, China se ha visto reflejada, dice, el siguiente que va por ahí soy yo, y estamos en un proceso en el que las relaciones se están reorganizando, porque realmente el tablero se ha movido por completo. Y el tablero se ha movido hasta el extremo de que una parte de esos globalitarios dicen, leches, que no lo tenemos tan claro. Es decir, que ahora mismo hay toda una serie de fuerzas emergentes que a ver cómo las paramos. A ver cómo paramos, qué hacemos con Polonia, qué hacemos con Hungría en la Unión Europea. ¿Qué va a hacer von der Leyen o borderliner, como le llaman algunos, ¿no? Con respecto a esos dos países que teóricamente hasta antes de la guerra eran los elementos díscolos a los que había que aplastar? Pues por ahora no va a poder hacer nada. ¿Qué sucede? Pues que estamos en una recomposición de ambos bloques, y en esa recomposición están emergiendo toda una serie de fuerzas, y entre los BRICS y la posibilidad que tienen de, a pesar de sus enormes diferencias, llegar a posturas comunes que reorganicen de alguna manera las relaciones internacionales, me parece muy importante, y yo creo que está en el fondo de por dónde vamos a enfrentar. Von der Leyen y Pedro Sánchez y todos los lacayos tienen que repetir el discurso hasta que los amos no les digan que hay que cambiar el discurso, pero creo que la esencia del discurso está en discusión. Es decir, creo que ahí tanto el Fondo Monetario Internacional y la Cristalina en Georgieva como el Klaus Schwab lo han empezado a explicar ya. Bueno, de hecho, en enero de este año hubo unos acuerdos en Beijing entre Rusia y China, los que se diseña ya un nuevo FMI y unos nuevos organismos internacionales de réplica a los que han venido constituyendo la columna vertebral del globalismo y del mundo desde 1945. Totalmente. Pero ¿no os da por esto la impresión, nos quedan apenas 3 minutos, pero ¿no os da la impresión de que a lo que asistimos es a un reordenamiento del mundo, incluso de las cabezas, de las conciencias? Es decir, el mundo se ha venido abajo de forma estrepitosa al respecto de lo que conocíamos con anterioridad, y que los criterios que teníamos para definir las situaciones, las caracterizaciones ideológicas, etcétera, ya no sirven. Yo asisto con una cierta, jocosidad a los intentos de describir el globalismo cuando se hace en términos de modernidad y no en términos de posmodernidad, cuando se intenta calificar, me da igual, de comunista, de fascista o de no sé qué. Es decir, yo creo que esos términos ya no son capaces de describir de qué diablos estamos hablando. El globalismo es otra cosa sustancialmente diferente, que lógicamente hunde sus raíces en los movimientos anteriores, como toda la historia, pero que ya no es eso. No es exactamente comunismo, no es exactamente capitalismo, no es exactamente liberalismo ni fascismo. Es una especie de coyunda extraña que ha recogido casi, diríamos, lo peor de cada una de esas cosas, y que amenaza con destruirnos. Pero tenéis, y esta es la pregunta, esa misma percepción, como es mi caso, de que los instrumentos de los que disponemos no son suficientes como para definirlo? Hay un concepto nuevo, me gusta, que es el de tecnofeudalismo.
Sí. Vamos Sí, hacia eso, ¿no? estoy de acuerdo. Dictadura hacia una época feudal, en la destrucción de los grandes imperios, una atomización de todo, política, religión, sociedad, pero todos hiperconectados por la tecnología. Hablabas ahora, por ejemplo, de esa destrucción, ¿no? Es cierto que vamos viendo desde hace unos cuantos ya décadas, pero una demolición, en principio, planificada. Yo es cierto que no les veo muy preocupados. Cuando vemos las charlas y demás, no deben estar muy preocupados que se les escape el mundo de las manos. Sí que es cierto que quizá cuando tú quieres construir algo nuevo tienes que destruir lo anterior. Lo que pasa es que no sabes qué va a pasar cuando destruyes esos pilares, ¿no? Y estamos en esa fase, en esa reconstrucción de los seres, de las mentalidades, de las conciencias. Pero siempre me acuerdo una frase que dijiste el año pasado, y con eso termino, que era: Estados Unidos, por ejemplo, ya no es el imperio, es una región más del imperio. Sí. Y eso creo que marca mucho, ¿no? Pues yo sí creo que estamos en un proceso revolucionario, que realmente la cuestión está que va a cambiar drásticamente, profundamente. Creo que estamos en los albores de ese inicio. Creo que efectivamente ya la contradicción no es derecha-izquierda, que explican muy poco, pero yo creo que ahora lo que cada vez es más evidente es que la cuestión está en una trilogía que yo diría que es libertad o dictadura, familia o la destrucción de la familia, lo cual es también la destrucción del individuo, y la patria. Es decir, libertad, patria, familia, me parece que es la trilogía que se enfrenta por parte de las grandes masas de población, de la inmensa mayoría de la población mundial, frente a unas élites que quieren liquidarlas. Y yo creo que además estamos asistiendo al inicio de un proceso en el que esas élites se empiezan a dar cuenta que están lejos de conseguir el objetivo y que además es posible que no puedan conseguirlo más que en algunas zonas aisladas, pero que desde luego les está vetado el llegar a imponernos una dictadura global como pretendían. Pues nosotros estaremos aquí para contárselo, para intentar contárselo en la medida en la que nos dejen las circunstancias externas, pero de luego nos posicionamos a favor de la libertad, a favor de la patria, a favor de la identidad y en contra de todos aquellos que pretenden arrojarnos y que pretenden someternos a servidumbre. Sin duda ninguna, el Foro Económico Mundial es su instrumento favorito y ellos presumen y blasonan de eso. Nosotros se lo contamos a ustedes. Muchísimas gracias, don Carlos. Muchísimas gracias. Esperamos contar con usted con más asiduidad. Es un placer siempre tenerle. Un placer estar aquí. Y hoy sus análisis. Y don Javier Villamor, 3/4 de lo mismo. Estudioso aquí no me muevo mucho. De todos estos procesos por lo que le suele caer la del pulpo habitualmente a don Javier, y nosotros que nos hacemos solidarios de él, no falta nada más. Claro. Y muchas gracias a todos ustedes por estar ahí cada noche, aguantarnos, soportándolo, y si Dios quiere y ustedes también, pues mañana más. Buenas noches.